Capítulo 16. Darius gruñía mientras se echaba hacia atrás su desafilada hacha, y la bajaba dibujando un gran arco por encima de su hombro, encima de una enorme roca de color verde. Delante suyo se volvía un montón de pequeñas piedras, de las que salía un polvo verde, y formaba una nube que lo cubría, como había hecho desde el amanecer. El acre olor de látex le quemaba la nariz, y él intentaba girar la cabeza. Darius sabía que eso no le haría ningún bien. Estaba preso en el polvo, de la cabeza a los pies, después de un largo día de trabajo, como había pasado cada día de su vida. A sus 15 años de edad, sus manos estaban ásperas, su ropa andrajosa, habiendo pasado prácticamente toda su vida trabajando en un trabajo duro y matador. Era la vida de un esclavo, y, como todo su pueblo, apenas conocía nada diferente. Pero Darius soñaba con una vida diferente, aunque fuera una vida que nunca había conocido. Se parecía a su gente, con la piel marrón, los ojos amarillos, y su constitución musculosa, pero había algo en él que lo hacía distinto. Con su orgullosa y noble mandíbula, sus ojos brillantes, su amplia frente, nunca se sentía como un esclavo, como hacían muchos en su pueblo, sino que tenía el corazón y el alma de un guerrero. Desprendía valentía y honor, orgullo, y un rechazo a ser roto. Y mientras todo el pueblo llevaba el pelo corto, el de Darius era largo y rizado, marrón, salvaje, indomable, recogido en una larga coleta que colgaba por su espalda. Era una marca de individualidad en un mundo subyugado, y él se negaba a cortársela. Más de una vez sus amigos se habían mofado de él por ello, aunque después de muchas veces en las que Darius los retó, mostrándose como un mejor guerrero, las mofas finalmente cesaron y aprendieron a vivir con su unicidad. Sin un ápice de grasa en su fornido cuerpo, Darius, aunque no era tan musculoso como alguno de ellos, era más fuerte y más rápido que prácticamente todos ellos. Él sentía que era, siempre lo había sentido, diferente a su pueblo, destinado a ser un gran guerrero, destinado a ser libre. Aún así, cuando Darius miraba a su alrededor, veía que diferente era la realidad al destino que había imaginado para él. Día sí y día también era un esclavo, como todo su pueblo, un sujeto del imperio que debía hacer lo que ellos desearan. Darius sabía que su pueblo no estaba solo. El imperio había esclavizado a todos los pueblos, de todos los colores de piel y ojos, en todas las tierras del mundo. Habían esclavizado a cualquiera que no fuera de su raza, cualquiera que no tuviera la brillante piel amarilla de la raza de élite del imperio, que no tuviera los dos pequeños cuernos detrás de las orejas, las largas orejas puntiagudas, la altura y anchura extraordinarias, los cuerpos demasiado musculosos, y los brillantes ojos rojos. Por no mencionar los colmillos. El imperio creía que la suya era una raza maestra, una raza superior. Pero Darius no lo creía ni por un momento. El imperio era superior en números, armas y organización, y habían usado su brutalidad, su fuerza en números, y, sobre todo, su oscura brujería ejecutándola, para subyugar a los demás a su voluntad. La misericordia no existía en la cultura del imperio. Parecían regocijarse en la brutalidad, y por cada esclavo, parecía haber 10 capataces del imperio. Eran una raza de soldados. Estaban mejor armados, y mejor organizados, y su ejército de 100 millones de hombres, parecía estar en todas partes a la vez. Todo tendría sentido, si en el imperio fueran bárbaros, pero Darius había oído hablar de sus ciudades, brillando con oro, y había oído que la raza del imperio era increíblemente sofisticada y civilizada. Era una paradoja que no podía conciliar en su mente, por mucho que lo intentara. Darius intentaba consolarse donde podía. Por lo menos en esta región el imperio no los mataba. Había oído hablar de otras regiones donde el imperio no solo mantenía a las personas vivas para ser esclavos, sino que las vendía en mercados de esclavos, las separaba de su familia, o simplemente pasaban los días torturándolos y matándolos. Incluso había oído que hay sitios donde matan de hambre a los esclavos, dándoles de comer una vez a la semana, e incluso otros sitios donde golpean tanto a los esclavos, durante todo el día, que pocos alcanzan la edad de Darius. Por lo menos aquí, en la provincia de Darius, a las afueras de la gran ciudad de Volusia, al norte del imperio, habían llegado a un frío pacto con el imperio, donde el imperio los tenía como esclavos, pero no los azotaba a menudo. Les permitía comer y les permitía vivir. Y, al menos,
Cuando el pueblo de Darius se retiraba a su pequeña aldea por la noche, estaban suficientemente lejos de los entrometidos ojos del imperio para construir su propia resistencia secreta. Cuando acababa la jornada laboral, se reunían y entrenaban. Se volvieron mejores guerreros y lentos, pero seguros. Amontonaban armas. Eran armas ordinarias, ni de hierro ni de acero, como las del imperio, pero eran armas al fin y al cabo. Poco a poco se iban preparando, por lo menos en la mente de Darius, para un gran sublevación. Pero a Darius le frustraba, sin límites, que los demás no lo vieran así. Darius golpeó otra piedra, secándose el sudor de la frente, e hizo una mueca. Los otros habitantes de la aldea, especialmente los más mayores, eran todos demasiado seguros, demasiado conservadores. Habían hablado de sublevación durante toda la vida de Darius, pero, aún así, nadie se ponía en acción. Lo único que hacían era entrenar y entrenar para ser mejores guerreros, pero nunca nadie daba un paso para ello. Darius estaba llegando al límite en su interior. Había mantenido su orgullo, a pesar de la situación, durante toda la vida, porque vivía para el día de la sublevación, para el día de defender su libertad. Sin embargo, cada vez más, mientras observaba cómo los demás se acomodaban en una vida de apatía, sus miedos de que ese día nunca llegara crecían. Darius golpeó otra piedra, preguntándose si todo ese entrenamiento era una manera que tenían los más mayores de tenerlos dominados, de mantenerlos ocupados, de darles esperanzas y de mantenerlos en su sitio. Quizás, aunque fuera mejor que la de la mayoría, la suya no era vida. Había visto muchos de sus primos morir por actos gratuitos de crueldad. Le habían dado latigazos demasiadas veces como para poder perdonar o olvidar. Darius odiaba el imperio con todo su ser. Él no aceptaría la vida tal y como era, como los más mayores. Darius sentía que era diferente a los demás, que tenía menos tolerancia y menos voluntad para aceptarlo. Sabía, muy dentro de él, que no podía continuar esperando a los mayores durante mucho tiempo. Al final, si nadie más actuaba, él lo haría, incluso aunque ello le llevara a su propia muerte. Mejor morir luchando para ser un hombre libre, sentía Darius, que vivir una larga vida como esclavo de otro. Darius miró a su alrededor, al centenar de chicos en este campo de polvo verde, todos ellos golpeando rocas, todos ellos cubiertos del polvo que había llegado a marcar sus identidades. Algunos de ellos eran amigos cercanos suyos, otros eran miembros de su familia, pero otros eran chicos con los que entrenaban, chicos musculosos, la mayoría de ellos más grandes y mayores que él. Algunos tenían 16, 17, 18 años, algunos incluso pasaban los 20. Darius era uno de los más pequeños y jóvenes del grupo, pero, sin embargo, se mantenía, luchaba tan duro como cualquiera de ellos. Ellos respetaban sus habilidades, y lo aceptaban, aunque a menudo lo ponían a prueba. Darius también tenía algo más que los demás no tenían, algo que había mantenido en secreto toda su vida, decidido a no decírselo a nadie nunca. Era un poder que no entendía. Su gente hacían burla de la brujería y la magia de todo tipo. Estaba estrictamente prohibida, y esto había estado arraigado en él desde que era un niño. Era irónico, pensaba Darius, pues en su aldea abundaban los videntes y los profetas y los curanderos que usaban artes místicas. Pero cuando se trataba de usar la brujería en una batalla, se consideraba una desgracia. Preferirían morir como esclavos a manos del imperio. Por ello Darius lo había guardado para él, a sabiendas de que sería marginado si se descubría. Él también, debía admitirlo, se asustaba de él mismo. Se había sorprendido el día que había tropezado con ello. No hacía mucho, y todavía no estaba seguro si su poder era real o solo había sido una racha de suerte. Él había estado empujando una roca, preparándola para golpearla con su hacha, y había desenterrado un nido de escorpiones. Uno de ellos había ido a parar a su tobillo, un escorpión saltador, negro con rayas amarillas, el más letal de todos, y Darius sabía que, en el momento que tocara su piel, él moriría. Darius ni siquiera había pensado, solo había reaccionado. Había señalado con el dedo hacia allí, y una luz muy rápida, como una ráfaga, había salido disparada. El insecto había salido volando hacia atrás, varios metros, cayendo al suelo de espaldas, muerto.
A Darius le había asustado más el descubrimiento de su poder que el escorpión. Había mirado a su alrededor para asegurarse de que nadie lo había visto, y, afortunadamente, así fue. No sabía qué pensarían de él si lo hubieran visto. Lo considerarían un monstruo. Darius sospechaba que, en el fondo, su gente no despreciaba la magia en realidad. Él imaginaba que el verdadero miedo de los más mayores era que el imperio lo descubriera. El imperio tenía una política de tierra quemada para cualquiera que fuera descubierto con cualquier tipo de poderes mágicos. Cuando descubrían o sospechaban que personas de otros pueblos tenían poderes, el imperio había venido y devastado el pueblo entero, y asesinado hasta el último hombre, mujer y niño. Darius pensaba que, quizás, los mayores la desprobaban por autopreservación. Por supuesto que, en secreto, desearían tener poderes que pudieran derrocar al imperio. ¿Cómo no iban a desearlo? Darius intentaba concentrarse en su trabajo, golpeando la piedra 2 veces más fuerte, intentando sacar estos pensamientos de su mente. Sabía que no eran útiles. Esto era lo que tenía, al menos por ahora. Hasta que estuviera preparado para hacer algo al respecto, tenía que contener sus sentimientos. Entonces hubo un repentino retumbo, seguido de gritos lejanos. Darius se detuvo, y se giró como los demás. El aire se llenó de silencio por primera vez aquel día, mientras todos examinaban el horizonte. Era un sonido conocido, el sonido de un derrumbamiento. Darius miró hacia las montañas rojas que asomaban ante ellos en la distancia, donde trabajaban miles de su gente, los menos afortunados, a quienes se les había asignado trabajar bajo tierra, extraer minerales de dentro de las cuevas. Aquí hacía mucho calor, incluso para Darius, y todos trabajaban, sin camisa bajo el sol castigador del imperio, en estas duras arenas rojas. Pero allá arriba, en la sierra, bajo tierra, todavía hacía más calor. Demasiado calor. Suficiente calor como para hacer que el débil suelo de la sierra cediera. El corazón de Darius se entristeció al ver el desmoronamiento final de la sierra, y vio a docenas de guardias del imperio, gritando mientras se desplomaban hacia la tierra. Los 2 capataces del imperio que vigilaban al grupo de Darius, provistos de la más fina armadura y armamento del más afilado acero, se giraron ambos hacia el horizonte alarmados. Echaron a correr, como hacía a menudo el imperio cuando uno de los suyos resultaba herido o asesinado. Los dejaron solos, aunque, por supuesto, sabían que los esclavos no se atreverían a correr. No tenían a dónde ir, y, si lo intentaban, serían cazados y asesinados, y sus familias enteras asesinadas como castigo. Darius vio cómo sus amigos sacudían sus cabezas severamente, todos haciendo una pausa en su trabajo, estudiando el horizonte con gran preocupación. Darius sabía que todos estaban pensando lo mismo. Tenían suerte de que no los hubieran escogido para ir a trabajar bajo tierra en las minas hoy. Parecían abrumados por la culpa, y Darius se preguntaba cuántos de ellos tenían amigos o familiares atrapados, o muriendo allí. De alguna manera, se había convertido en un modo de vida, ser inmune a las muertes que sucedían allí cada día, como si todo esto fuera normal. La muerte contaminaba el aire aquí, en estas áridas tierras, en estos ondeantes desiertos y montañas barridos por el calor y el polvo. Tierra de fuego, la llamaba su abuelo. Espero que haya afectado al imperio más que a los nuestros, exclamó uno de los chicos. Todos se recostaban en sus hachas, y, si no era otra cosa, pensaba Darius, al menos esto les daría una pausa. Después de todo, los capataces no volverían en varias horas, dado lo lejos que estaban aquellas montañas. No sé vosotros, dijo una voz profunda, pero creo que aquellos son un par de preciosos certas. Darius reconoció la voz de su amigo Raj. Se giró, siguió su vista, y vio lo que él estaba mirando allí. Estaban 2 certas del imperio, grandes, orgullosos, hermosos animales, todos blancos, 2 veces el tamaño de los caballos, muy parecidos a ellos, pero más altos, más anchos, con la piel gruesa, casi como una armadura, y, en lugar de crin, tenían largos cuernos amarillos inclinados que empezaban detrás de sus orejas. Eran animales gloriosos, y, estos 2, atados bajo un árbol a la sombra, comiendo hierba, eran los más hermosos que Darius había visto jamás. Darius podía ver malicia en los ojos de Raj mientras los examinaba. No sé el resto, añadió Raj,
Pero yo no pienso quedarme aquí todo el día a esperar a que vuelvan. Quiero una pausa y creo que estos certas pueden servirme para dar una vuelta. ¿Estás loco?, dijo uno de los chicos. Pertenecen al imperio. Te pillan marchándote de aquí, y te matan. Te pillan montando a sus certas, y probablemente torturarán a toda tu familia después de torturarte a ti primero. Raj se encogió de hombros. Se inclinó hacia atrás, y se limpió las manos en los pantalones. Puede que sí, dijo, riéndose después, pero también puede que no. Y como tú mismo dijiste, tienen que pillarme. Raj se giró y estudió el horizonte. Dudo que me pillen. Ni siquiera sabrán que sus preciosos animales han desaparecido. ¿Alguno de vosotros quiere venir? Darius apenas se sorprendió. Raj siempre había sido el temerario del grupo, sin miedo, orgulloso, vacilón, y el primero en incitar a los demás. Todas eran cualidades que Darius admiraba, excepto que Raj era imprudente, también, y carecía de buen juicio. Pero Darius compartía su inquietud y apenas podía culparle. De hecho, ante las palabras de Raj, un fiero deseo de marcharse, de liberarse, de dejar de ser tan cauto como siempre había sido inundaba el interior de Darius. Él también quería dejar de trabajar, quería irse de este lugar. Le encantaría ir a dar una vuelta, correr una aventura montado en aquel certa y ver dónde lo llevaba. Pasarlo bien por un día en su vida. Simplemente, saborear un poco la libertad. ¿Ninguno de vosotros tiene el valor de venir conmigo?, preguntó Raj. Era más alto que los otros chicos, mayor que ellos, con los hombros más anchos, y examinó lentamente la multitud, mirándolos a todos ellos con desdén. Todos los chicos giraron la cara, negaron con la cabeza, y miraron al suelo. No vale la pena, dijo un chico. Tengo una familia. Tengo una vida. Quizás este momento es tu vida, contestó Raj. Pero todos los chicos desviaron la mirada, sin decir ni una palabra. Yo vendré contigo, Darius se oyó a sí mismo decir, con voz profunda, clara, poderosa más allá de sus 15 años, resonando en su pecho. Todos los chicos del grupo se volvieron a mirar a Darius perplejos, y Raj también lo miró, claramente sorprendido. Poco a poco, se dibujó una sonrisa en su cara, junto con una mirada de admiración. Su sonrisa creció hacia una de malicia. Sabía que había algo en ti que me gustaba, dijo Raj. Darius y Raj montaban los certas uno al lado del otro, riéndose mientras las bestias galopaban a través de los tortuosos caminos del bosque aluviano. El viento en el cabello de Darius, levantando su coleta, quitando todo el calor de su nuca, refrescando el caluroso día, y haciéndolo sentir libre por primera vez en años. Esto era peligroso, lo sabía, e incluso podían matarlo, pero a una parte de él ya no le preocupaba. Al menos por ahora, en este momento, era libre. Darius no se había adentrado en el bosque aluviano durante años, aunque nunca lo había olvidado. Un ancho camino de lodo se cortaba en el centro, y, por encima de ellos, un dosel de árboles se arqueaba muy cerca de sus cabezas, tan cerca que a veces tenían que agacharlas. El bosque era famoso por sus ligeras hojas verdes, tan ligeras que eran casi translúcidas, brillando y temblando con el sol que estaba por encima de ellas, y proyectando una hermosa luz en el camino. Era una visión que Darius nunca había olvidado, e incluso verla de nuevo, lo dejaba sin respiración. Los árboles también eran únicos, su corteza casi translúcida, expandiéndose y contrayéndose todo el rato, como si estuvieran respirando, y el bosque tenía un sonido único, un suave sonido crujiente mientras las hojas se movían, casi como un bosquecillo de bambú. Darius sentía que era un sitio mágico, un sitio de verdadera belleza en medio de este árido paisaje. Mientras corría, sentía como el perpetuo sudor incrustado en su frente empezaba a disiparse. No eres tan rápido como tus mayores, ¿verdad?, exclamó Raj, con burla, y de repente, se puso por delante, a varios metros de distancia por delante de Darius. Darius dio una patada a su certa, y lo alcanzó. Entonces Darius tomó la delantera, y saltó temerariamente por encima del tronco caído de un viejo árbol. Ahora le tocaba reír a él. Pronto volvieron a cabalgar uno al lado del otro, y mientras se adentraban en el bosque galopando, Darius se sentía libre como nunca antes, liberado. No era típico en él, que había sido tan cauto toda su vida, que lo había planeado todo a la perfección.
Por una vez, se había soltado. Por una vez, se dio a la imprudencia, sin saber a dónde iban, y sin importarle. Mientras estuvieran fuera de la mirada de los capataces, y mientras estuvieran escogiendo su propio camino. Sabes que, si nos cogen nos azotarán por esto, ¿verdad? Darius exclamó. Raj le sonrió. ¿Y qué es la vida, sin un buen azote cada 2 por 3? Gritó. Darius sonrió mientras Raj galopaba al frente, y se ponía delante. Entonces Darius lo alcanzó, y se puso él en cabeza. Te echó una carrera. Gritó Raj. ¿Una carrera hacia dónde? Respondió Darius. Raj se rió. ¿Qué más da? A ningún lugar. Siempre, y cuando yo vaya primero. Raj rió, y se puso delante. Pero entonces Darius lo alcanzó. Los dos corrían, poniéndose al frente alternativamente, y sucesivamente, compitiendo el uno con el otro, ganando ventaja, y perdiéndola después. Se ponían de pie en las sillas de montar mientras cabalgaban, mostrando amplias sonrisas, el aire soplándoles en la cara. Darius se deleitaba con el tacto de la sombra. Si no era otra cosa, era una buena sensación estar fuera del calor del sol, y el bosque estaba unos cuantos grados más fresco aquí. Giraron una curva, y Darius divisó, al final del camino, una pared de parras rojas colgantes. Esto demarcaba la zona prohibida. De repente Darius se puso nervioso, sabiendo que habían alcanzado el límite hasta donde podían ir. Nadie cruzaba las parras. Eran territorio del imperio. Los únicos esclavos a quienes se les permitía el paso eran las mujeres, y solo para trabajar. Si los hombres cruzaban, los matarían allí mismo. Las parras. Gritó Darius a Raj. Debemos volver. Raj negó con la cabeza. Vamos a cabalgar. Como chicos. Como guerreros. Como hombres. Gritó. Raj se giró hacia él, y añadió a no ser, por supuesto, que tengas miedo. Raj no esperó una respuesta, sino que gritó, dio una patada a su bestia, y cabalgó más rápido, directo a la pared roja de parras. Darius, con el corazón palpitándole, la cara encendida por la indignidad, sentía que Raj estaba yendo demasiado lejos. Pero, a la vez, no podía dar la vuelta. No después de haber sido retado. Darius dio una patada a su caballo, y alcanzó a Raj, y Raj sonrió al verlo a su lado. Cada vez me gustas más, dijo Raj. Veo que eres tan estúpido como yo. Los dos agacharon las cabezas, y cabalgaron a través de la pared de parras. Al aparecer al otro lado, Darius miró a su alrededor, sorprendido. Era la primera vez que estaba a este lado del bosque aluviano, y aquí todo era diferente. Los árboles cambiaban de color, del verde al rojo, y él vio que el camino, en la distancia, llevaba un claro demarcado por un espeso tendal de árboles rojos. Miró hacia arriba, y vio parras, balanceándose por encima de su cabeza, y vio extraños animales, columpiándose en las ramas. Sus exóticos chillidos perforaban el aire. Cabalgaron hasta llegar al mismo límite del aluviano, y ambos se detuvieron, respirando con dificultad, sus certas también sin aliento, y se sentaron allí, uno al lado del otro, mirando hacia el claro. Darius vio delante de él una docena de mujeres de su aldea, trabajando en los pozos, bombeando las largas bielas de hierro, llenando los cubos de agua. Las mujeres trabajaban duro, con humildad, con las cabezas bajas, las manos ásperas de bombear. En las afueras del claro, había varios soldados del imperio, haciendo guardia. ¿Ves alguna que te guste?, preguntó Raj, con una sonrisa maliciosa. Darius negó con la cabeza. Su ansiedad incrementaba al mirar a los guardas. No deberíamos estar aquí, dijo Darius. Deberíamos dar la vuelta. Hemos llegado muy lejos. Demasiado lejos. Ahora esto es algo más que un juego. Raj buscaba, analizando a todas las chicas, sin inmutarse. Me gusta la del pelo largo. Al fondo. La que lleva el vestido blanco. Darius examinó a las mujeres, entendiendo que Raj no iba a escucharle. No estaba de humor para eso. Y lo que le molestaba aún más, era que él era tímido delante de las chicas. Y este no era ni un buen momento ni un buen lugar. Pero mientras Darius las observaba, contra su voluntad, hubo una chica que le llamó la atención. Justo volvía del pozo, y, al hacerlo,
Él pudo vislumbrar su rostro y su corazón se paró. Era la chica más hermosa que jamás había visto. Era alta, fornida, parecía de su edad, con el pelo corto y negro, la piel color almendra, y los ojos de un amarillo claro. Sus facciones no eran tan delicadas. Tenía una mandíbula y una barbilla fuertes, los hombros anchos, y una constitución rechoncha, pero había algo en ella, la forma de sus ojos, la curva de sus caderas, la forma en que se erigía tan alta, tan orgullosa, con cierta dignidad, que hipnotizó por completo a Darius. ¿Quién es aquella? Darius susurró a Raj. Aquella chica de allí. La del vestido amarillo. ¿Ella? Preguntó Raj con desdén. ¿Por qué te decides por ella? No es tan guapa como las demás. Darius se sonrojó, avergonzado. Para mí lo es, dijo indignado. Raj encogió los hombros. Creo que se llama Loti. Mis padres intercambian bienes con los suyos. Vive al final de la aldea, detrás de los montículos de las cuevas. Rara vez viene al pueblo. Viene de una familia de guerreros obstinados. No es una chica fácil de domesticar. ¿Por qué no escoges a una chica más fácil, más guapa? De repente, un Certa se precipitó hacia el claro desde el lado opuesto y todas las chicas dejaron lo que estaban haciendo. Darius dio un vistazo y vio que un oficial del imperio, que llevaba un uniforme diferente a los demás, venía cabalgando y se detenía en el claro. Lentamente examinaba a todas las mujeres, y ellas lo miraban atemorizadas. Todas menos Loti, que seguía allí orgullosa, sin expresión. El oficial respiró profundamente, y miró a su alrededor como si estuviera buscando un tentempié, algo que satisfaciera sus necesidades. Finalmente sus errantes ojos se detuvieron en Loti. Loti, llevando 2 cubos de agua sobre sus hombros, desvió la mirada, mirando hacia otro lado, claramente deseando que no se decidiera por ella. Pero el oficial hizo una sonrisa maliciosa, mostrando sus colmillos amarillos. Sus ojos rojos brillaban mientras desmontaba, sus espuelas tintineaban, el polvo se levantaba bajo sus pies, y se dirigió con paso majestuoso hacia Loti. La miró fijamente y ella, al final, lo miró, desafiante. ¿Qué? ¿No hay una sonrisa para mí? Preguntó. Vosotros, los esclavos, ¿no habéis aprendido a satisfacer a vuestros amos cuando se dirigen a vosotros? Loti hizo una meca. Yo no soy tu esclava, respondió. Y tú no eres mi amo. Tú eres un bárbaro. No importa cuántos esclavos tengas por debajo, nunca cambiará lo que eres. El oficial la miró fijamente, boquiabierto, sorprendido. Estaba claro que nunca antes le habían hablado así. Darius estaba perplejo también, y temía por su osadía. El oficial se echó hacia atrás, y le dio una bofetada en la cara y el sonido rompió el silencio mientras sonaba a través del claro. Loti lanzó un grito y tropezó hacia atrás. Mientras Darius observaba, reaccionó involuntariamente. No podía controlarse. Algo dentro de él se movió, y, de repente, se precipitó hacia adelante, para parar al oficial. Darius sintió una fuerte mano en su pecho, y, al mirar, vio que Raj estaba a su lado, reteniéndolo y parecía nervioso, y serio por primera vez en todo el día. No lo hagas, dijo. ¿Me oyes? Conseguirás que nos maten. A todos. A la chica también. Él agarraba con fuerza la camisa de Darius, y los músculos de Darius se tensaban, y Darius se quedó allí, contra su voluntad, antes de ceder. Darius decidió esperar y observar, deseando ver qué sucedía antes de entrar en acción. El oficial se dio la vuelta y andó hasta su certa, y Darius se relajó, creyendo que estaba a punto de montar e irse. Pero, en lugar de eso, fue hasta su silla de montar, y desenvainó una larga y brillante daga con la empuñadura de cobre, y la alzó, brillando con el sol, sonriendo cruelmente a Loti mientras empezaba a andar hacia ella. Ahora aprenderás lo que significa ser un esclavo, dijo. Los ojos de Loti se abrieron desafiantes mientras dejaba caer los cubos de agua de su hombro, y se encaraba a él. Para su sorpresa, no se echó atrás, sino que continuó mirándole fijamente de manera desafiante. ¿Quién era esa chica?, se preguntaba Darius. ¿Cómo podía tener un espíritu tan fuerte? Puedes matarme, dijo Loti, pero nunca exijas mi alma. Mis hermanos, y todas las almas de mis antepasados me vengarán.
El oficial hizo una mueca, y, levantando su daga, se apresuró hacia ella. Darius tenía que actuar. Sabía que no podía esperar otro instante. Se soltó de Raj y, al hacerlo, empezó a sentir un poder emanando en su interior, un poder que había sentido solo en contadas ocasiones en su vida. Era como un calor, una sensación de escozor, que se apoderaba de él, subiendo lentamente hasta su piel. No entendía lo que era, pero, ahora mismo, tampoco lo deseaba. Solo deseaba aprovecharlo, ejercerlo. Darius examinó el claro, y, mientras lo hacía, el mundo se volvió más lento. Podía ver cada brisna de hierba, oír cada sonido, cada chirrido de cada insecto. Se sentía casi capaz de retardar el tiempo. Entró en una dimensión extraña, en la que no estaba realmente allí, atrapado dentro de un agujero en el tejido del universo. Sus ojos se centraron en un pequeño escorpión rojo que no había visto antes, y, usando el poder que tenía dentro de Darius señaló con un dedo hacia él. Al hacerlo, el escorpión de repente se elevó de la hierba y fue volando a través del claro. Se colocó en la pantorrilla del oficial. No era un escorpión letal, pero era suficiente para herirlo gravemente e incapacitarlo por un rato. El oficial, a tan solo unos centímetros de Loti, de repente gritó y cayó de rodillas, agarrándose la pantorrilla. ¡Ayuda!, chilló, con la voz rota. Los guardas del imperio corrieron rápidamente hacia él, cogiéndolo por los brazos, intentando ponerlo de pie. «Mi pierna», chilló. Uno de los guardas cogió la daga y separó al escorpión de su pierna y los gritos del escorpión llenaron el claro. «Devolvedme a casa», exclamó, «ahora». Lo montaron en el Certa y este salió disparado a través del claro y desapareció otra vez en el bosque. Darius miró rápidamente a su alrededor, preguntándose si Raj sospechaba algo, y Raj lo miró con una mirada diferente, una mirada sombría, quizás una mirada de sospecha, o de miedo. Pero no dijo nada, y Darius no sabía lo que había visto, si había visto algo. Raj se dio la vuelta para irse, y, mientras Darius giraba para juntarse con él, divisó, por el rabillo del ojo, una persona que lo miraba fijamente con una mirada de miedo inconfundible. Se dio la vuelta, y sus ojos se encontraron con los de Loti. Lo había visto. Sabía lo que había hecho. Conocía su secreto. Capítulo 17. Alistair estaba recostada en la pared de la habitación de Eric. Alargaba el cuello por la ventana, junto a la madre de Eric, y miraba por la ventana con miedo. Veía centenares de antorchas, una multitud furiosa de habitantes de las islas del sur, corriendo a través de la noche, cantando, haciendo camino en procesión hacia la casa de los enfermos. Bowyer los dirigía, y ella sabía que venían directamente hacia ella. «La chica diablo ha escapado», gritó uno de ellos, «pero la destrozaremos con nuestras propias manos». «Por el asesinato de Eric», gritó otro. La multitud cantaba y rugía mientras marchaban en procesión directamente hacia ella. La madre de Eric se giró hacia ella, con el rostro serio. «Escúchame», se apresuró a decir, cogiéndola por la muñeca, «quédate a mi lado y haz lo que yo te diga. Estarás bien. ¿Confías en mí?» Alistair la miró, con los ojos llenos de lágrimas, y asintió con la cabeza. Miró por encima de su hombro, y vio a Eric, profundamente dormido, y al menos se consoló con esto. «¿Nos podrá ayudar él?», le preguntó su madre. Alistair movió la cabeza con tristeza. «La sanación que le hice tarda un tiempo en ser efectiva. Dormirá, quizás durante días. Estamos solas». Su madre aceptó las noticias con la resolución de una mujer que lo ha visto todo, y la tomó de la mano, llevándola a través de la estancia, abrió la puerta de la habitación de Eric, y la cerró firmemente detrás de ellas. Marcharon por los pasillos de piedra de la casa de los enfermos, directamente a las puertas principales atrancadas, puertas de madera altas que ya estaban doblándose mientras la multitud golpeaba contra ellas. «Dejadnos entrar», gritó alguien entre la multitud. «O la derribaremos». Los dos guardas que estaban delante de la puerta se giraron y miraron a la madre de Eric, perplejos, claramente, sin saber qué hacer. «¿Mi reina?», preguntó uno. «¿Qué ordena?». La madre de Eric estaba allí orgullosa, sin miedo, con el semblante valiente de una reina, y Alistair vio en aquel momento de dónde le venía a Eric. «Abrid esas puertas»,
ordenó con una voz oscura y dura. No nos escondemos de nadie. Quédese atrás. Gritó un guarda, y a continuación, quitó las barras de hierro de las puertas, y las abrió del todo. El gesto sorprendió claramente a la multitud. Aturdida, desprevenida, en lugar de correr hacia adelante, se quedó allí mientras las puertas se abrían del todo, mirando a la reina, y a Alistair. La chica demonio. Gritó uno. Allí está, de vuelta a herir a Eric. Matadla. La multitud aclamaba y empezó a empujar hacia adelante, y la madre de Eric dio un paso al frente, y levantó una mano. No haréis nada de ese estilo. Gritó con fuerza, con la voz de mando de una reina, de una mujer acostumbrada a que la escuchen. La multitud paró en seco, y la miró. Claramente era una mujer que respetaban. Dando un paso al frente, y mirándola estaba Bowyer, que los dirigía. ¿Qué quiere decir con eso? Reclamó. La protegirá. A la mujer que intentó asesinar a su propio hijo. Mi hijo no ha sido asesinado, respondió. Se está curando. Gracias a Alistair. La multitud murmuraba, escéptica. ¿Por qué iba a curarle después de intentar matarlo? Exclamó uno. Yo no creo que esté curándose. Está muerto. Solo está intentando proteger a la chica. Exclamó otro. Está curándose, y está muy vivo. Insistió la madre de Eric. No pondréis una mano encima de esta chica. Ella no intentó asesinarlo. No fue ella. La madre de Eric se giró hacia Bowyer, y lo señaló. ¿Fue? Gritó con fuerza. La multitud gritaba perpleja. Todas las miradas se volvieron hacia Bowyer. Pero él miró a Alistair con el ceño fruncido. Todo es mentira. Gritó en respuesta. Alistair, da un paso adelante, dijo la antigua reina. La multitud se quedó en silencio, inseguros ahora, y Alistair se adelantó con humildad. Díselo, dijo. Es verdad, dijo Alistair. Bowyer intentó asesinarlo. Lo vi con mis propios ojos. La multitud gritaba, y se quejaba, moviéndose en la indecisión. Es fácil acusar a otros cuando te han encontrado con el arma del crimen. Gritó Bowyer. La multitud rompió en un agitado murmullo, vacilando. No os pido que la creáis todos, exclamó la madre de Eric. Solo pido la oportunidad de defender su derecho a la verdad. Ella asintió, y Alistair dio un paso al frente, y dijo, te reto, Bowyer, a beber de la fuente de la verdad. La multitud volvió a gritar, sorprendido por este giro, y entonces se hizo un silencio, de alguna manera satisfecha, mientras todas las miradas se giraban, y se posaban en Bowyer. Bowyer se ruborizó, enfurecido. No tengo por qué aceptar su reto, gritó. No tengo por qué aceptar el reto de nadie. Ahora soy el rey y solicito que sea ejecutada. No eres el rey, contestó la madre de Eric gritando. No mientras mi hijo esté vivo. Y ningún hombre de nuestro reino, ningún hombre honesto, puede negarse al reto de beber de la fuente de piedra. Es una tradición incluso de reyes, de mi padre y de su padre, antes que él. Lo sabes tan bien como nosotros. Acepta el desafío de la chica, si no tienes nada que esconder. O recházalo, y serás encarcelado por el intento de asesinato de mi hijo. La multitud gritaba en aprobación, mientras todos se giraban hacia Bowyer. Él estaba allí, claramente violentándose, y Alistair podía ver la tormenta de emociones que había dentro de él. Podía ver que él quería, más que nada, sacar su espada y matarla. Pero no podía. No con todos estos ojos mirando. Poco a poco Bowyer soltó la mano de su espada, y suspiró enfadado. Aceptó el desafío. Gritó. La multitud gritó, y Bowyer se giró, y se fue furioso a través de ella mientras ésta le abría camino. Alistair miró a la madre de Eric, y asintió solemnemente. Es hora de revelar la verdad. Tras ascender los escalones nivel tras nivel, Alistair, moviéndose con la multitud, finalmente llegó al altiplano más alto de la isla, y entró en la pequeña plaza, para encontrarse delante de ella con una antigua fuente de piedra. La fuente era inmensa, estaba hecha de un mármol blanco brillante con rayas negras y amarillas, y no se parecía a nada que Alistair hubiera visto jamás. Encima de ella había una gárgola, y a través de su boca abierta, salía un chorro de agua roja y brillante.
El agua se recogía en un cuenco que había debajo, y circulaba de vuelta a la fuente. La multitud se quedó en silencio a su llegada, y lentamente le abrió camino, dejando un espacio libre, para que ella se acercara. Durante el tenso silencio que siguió, lo único que se oía era el suave gorgoteo de la fuente. La madre de Eric, de pie a su lado, movió la cabeza dándole confianza, y Alistair se apartó de la multitud, y caminó sola hacia la fuente. Centenares de habitantes de las islas del sur estaban a su alrededor, haciéndole sitio, y mientras tanto, otra persona dio un paso hacia adelante. Bowyer, Alistair y Bowyer, uno al lado de la fuente, se dieron la vuelta, mirando a la multitud. La plaza estaba iluminada por centenares de antorchas, y en la distancia, en el horizonte, Alistair veía amanecer lentamente, el cielo del sur iluminándose, volviéndose de una sombra pálida de lila. Mientras estaba allí esperando, Bowyer mirándola con el ceño fruncido, apareció de entre la multitud un hombre mayor, que llevaba una ceremoniosa túnica amarilla, con una cara seria y cansada. Aguantaba con ambas manos delante suyo un pequeño cuenco amarillo de mármol. Su cara era sombría, y miraba a Alistair y Bowyer con una expresión seria. «Estas son las aguas de la verdad», dijo gritando, su voz anciana, la silenciosa multitud, escuchando cada una de sus palabras. «Cualquiera que diga la verdad, no se verá afectado por ellas. Pero un mentiroso que beba sufrirá una muerte inmediata y dolorosa». El anciano se volvió y examinó a Alistair duramente. «Alistair, se te acusa de intento de asesinato del que iba a ser tu marido. Tú te declaras inocente. Ahora es el momento de demostrarlo. Tomarás este cuenco, y beberás de las aguas. Si has hecho lo que se te acusa de haber hecho, morirás aquí mismo. ¿Tienes unas últimas palabras?», preguntó mientras le pasaba el cuenco a Alistair. Alistair lo miró orgullosa. «No serán mis últimas palabras», dijo ella, «pues no tengo nada que ocultar». La multitud observaba, absorta, cómo Alistair tomaba el cuenco, y se inclinaba hacia la fuente. El sonido del agua, goteando, llenaba sus oídos. Ella se acercó, colocó el cuenco debajo, y recogió el líquido rojo. Cogió el cuenco con ambas manos, lo llenó con el agua roja, y, a continuación, se lo llevó a la boca. Alistair lo probó, y después bebió hasta acabar el cuenco entero. Al terminar, puso el cuenco del revés, y lo alzó, para que todos pudieran verlo. Alistair estaba allí. Se encontraba completamente bien, y la multitud gritaba sofocada, claramente sorprendida. Entonces Alistair se giró, y le pasó el cuenco a Bowyer. Bowyer estaba allí, mirándola con ceño, y miró al cuenco. Ella veía que estaba intentando esconder su miedo mientras la miraba. Pasaron varios tensos momentos. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. «Toma el cuenco», gritó un miembro de la multitud. «Toma el cuenco, toma el cuenco». Se hizo un coro de gritos, cada vez más enfadados, mientras Bowyer estaba allí nervioso, moviéndose de un sitio a otro. La multitud, enojada, se dirigió a él gritándole y protestando, como si finalmente se hubieran dado cuenta de que Alistair tenía razón. Bowyer finalmente extendió la mano, pero en lugar de tomar el cuenco, lo arrancó de las manos de Alistair con un golpe. La multitud dio un grito sofocado de asombro mientras el cuenco sagrado de mármol caía al suelo, y se rompía en pedazos. «No necesito vuestros estúpidos rituales», gritó Bowyer. «Esta fuente es un mito. Yo soy el rey y nadie más. Soy el más grande guerrero de entre vosotros. Si hay alguien lo suficientemente bueno para retarme, que dé un paso al frente». La multitud miraba atentamente, sorprendida por el giro en los acontecimientos, sin saber qué hacer. Bowyer gritó enfurecido, desenvainó su espada, y cargó contra Alistair, levantando la espada dispuesto a bajarla hasta su pecho. La multitud, ahora indignada, se puso en acción, y embistió para detenerlo. Alistair estaba allí, sin miedo, y sintió que un gran calor crecía dentro de ella. Cerró los ojos, y, al hacerlo, sintió su espada, sintió cómo se dirigía hacia ella. Usó su poder, que tenía en lo profundo de ella, para cambiar la dirección de la espada. Alistair abrió los ojos, y vio que la espada se había detenido a medio camino. Bowyer estaba allí, gruñendo y protestando, intentando arrancarla con todas sus fuerzas. La mano le temblaba por el esfuerzo,
hasta que finalmente la espada cayó de su mano, yendo a parar a la plaza de piedra con un gran estruendo. Bowyer miró a Alistair, y, por primera vez, mostró miedo. «¡Mujer demonio!», gritó. Bowyer dio la vuelta, y corrió a través de la plaza mientras el gentío lo perseguía. Montó en su caballo, acompañado por una docena de hombres de su tribu, y salió disparado hacia abajo por la ladera de la montaña. «Soy el rey, y nadie me detendrá». Mientras él y sus hombres se marchaban corriendo, la multitud se reunió alrededor de Alistair, claramente disculpándose y preocupados por su bienestar. La madre de Eric se acercó a su lado, extática, y corrió un brazo alrededor de su hombro. Ambas miraban desde allí, juntas como iba amaneciendo. «Se aproxima una guerra civil», dijo su madre. Alistair miró hacia el horizonte, y sintió que era verdad. Notaba que, de alguna manera, las cosas no volverían a ser lo mismo en las islas del sur otra vez.